Los puntos de vista y las modas cambian, pero nunca los principios. Quienes tengan la sensación de estar sufriendo algún tipo de ataque psíquico deben tener esto en cuenta. En definitivo, ¿acaso no es proyección de nosotros mismos lo que exageramos en nuestro escenario dramático? La respuesta fundamental a la mayoría de los problemas de la vida casi inevitablemente yace en nuestro interior. A veces el pequeño yo reclama atención a toda costa, incluso esa clase de atención que la mayoría de gente considera poco grata. Haga lo que se haga, no piense demasiado con el problema, aléjese de él y de ese respiro. Crea confiable en algo mucho más positivo por importante o mejor que sea. He aquí algunos de los consejos prácticos que puede seguir para resolver el desequilibrio o algún desequilibrio en su vida. Le ruego considere atentamente lo que sigue. 1. Corte, en la medida de lo posible, todo vínculo que lo une con un supuesto causante o causantes del ataque. Es decir, si vive con el propósito o con el propio agresor, debe apartarse de él y alejarse tanto como pueda, y hacer valer energéticamente su voluntad sin cederla a ninguna otra persona. 2. No consuma drogas. Nótese acá el alcohol también como una droga. 3. No medite mientras dure el episodio. Si tiene creencias religiosas, concéntrese en ellas. Por ejemplo, vaya a comulgar o reciba cualquier otro sacramento regulable. 4. Siga una dieta sana, duerma bien, tome mucho aire fresco y haga ejercicio. Tome mucha agua igual. Trate de hacer cosas positivas, como practicar algún deporte o aficiones que tenga en común, como puede ser la jardinería. Algunos orientadores y psicoterapeutas no tienen prejuicios y poseen la suficiente experiencia y conocimientos para ayudarle en su problema. En cualquier caso, antes de dar este paso, le recomiendo que se someta a un reconocimiento médico en general, pues el puesto ataque pudiera ser una simple disfunción de carácter físico. Violet Mary Firth Evans, o bien conocida como Dion Fortune, nos da esta introducción propia de su libro Autodefensa Psíquica. Hablamos de Dion Fortune, nacida el 6 de diciembre de 1890 y fallecida el 8 de enero de 1946. Hablamos de una ocultista, estudiosa de las artes psíquicas y también de lo que es la magia propiamente tal, que bajo el seudónimo de Dion Fortune vamos a comenzar el programa de esta noche hermética, específicamente relacionado con el tema en cuestión que les mencionábamos, autodefensa psíquica y contaminación del astral. Para esto nos vamos a referir específicamente a algunos puntos que tienen que ver con el contexto del ataque psíquico en sí, en un resumen basado en los tipos de ataques psíquicos, diagnósticos referenciales, diagnósticos de diferencia del ataque puede ser, y métodos defensivos contra el ataque en sí. Para eso esta noche en esta zona hermética, cuando ya estamos comenzando este programa, siendo las 10 de la noche con 7 minutos desde Antofagasta, auspiciada por Librería Esotérica, Radio FM7. Vamos a comenzar este programa con un invitado ya que es de la casa. Hablo de Pascal, de Archivo Setter. Pascal, ¿estás ahí? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Nicolás y Guillermo, si anda por ahí. Buenas noches. Buenas noches, Pascal. Se escucha bien, ¿cierto? Se escucha perfecto. Se escucha bien, perfecto. Oye, bueno, hicimos una pequeña introducción. Yo sé que claro, tú como practicante, como estudioso de todo este contexto referencial del tema psíquico, tienes vasto conocimiento, así que vamos a ordenar un poquito las cosas y vamos a introducirnos sobre este tema específicamente. Ahora, introducirnos directamente sobre qué es el ataque psíquico en sí, o sea, o la intro propiamente tal, así que lo dejo usted, maestro, díganos. Bueno, sí, en realidad hay que tratar, como tú bien dijiste, de conceptualizar bien esto para que la gente en la casa no pueda entender, ya que el ataque psíquico hace referencia a una práctica que está más presente dentro de las artes mágicas o del ocultismo o del mentalismo, por ejemplo, que son prácticas que precisamente hoy en día no las maneja el común y corriente. Entonces, para que podamos conceptualizar esto, hay que tratar de entender que un ataque psíquico puede hacer referencia
a, por ejemplo, una parasitación o vampirismo, que está de moda hoy en día esa palabra. También puedo hacer referencia a un ataque mágico, por ejemplo, pero también puedo hacer referencia a un ataque de un mentalista, es decir, una inducción mental. Entonces, podríamos hablar de que existen interferencias psíquicas entre nosotros continuamente, y uno puede intervenir en la mente de otra persona o en la emoción de otra persona, que luego pasa a ser también el cuerpo astral y también el huevo áurico, y de esa manera poder afectar al otro individuo, quebrantando su estructura de pensamiento, su estructura emocional, sus convicciones, su voluntad, etcétera. Ahora, esto puede ocurrir, como digo, a manera de voluntad, como un ataque mágico, como comúnmente se ve, o perfectamente puede ocurrir en la relación del uno con el otro, con el próximo, es decir, la interferencia en el intercambio de nuestra convivencia. Puede ocurrir perfectamente este tipo de afectaciones, o sea, puede ocurrir de manera inconsciente, pero también, digo, perfectamente podemos atribuirlo a un ataque de un mentalista, a una especie de inducción. Entonces, el ataque psíquico como tal se puede clasificar a varias de estas prácticas que la mayoría se tiene que analizar desde un punto de vista esotérico, excepto por otras, en caso de la afectación con la convivencia con el próximo y con los otros. Entonces aquí Dion Fortune, en este caso, ella tiene una visión mucho más sana, ¿cierto?, que otro ocultista a su época, y escribe este libro también para que la gente que está, digamos, un poco perdida en estos temas pueda afrontar este tipo de problemas con una seguridad y con un conocimiento. Ella, como tú dijiste, ella, Dion Fortune, estudia psicología y psicoanálisis en la Universidad de Londres, y también pertenece al Alfa Omega, ¿cierto?, esta escuela esotérica. Entonces tiene dos corrientes que son fundamentales, que es el psicoanálisis, que le permite hacer un análisis bien exhaustivo y complejo de la psique humana, a nivel sociológico, a nivel familiar, por ejemplo, a nivel de convivencia, a nivel individual, a nivel colectivo, pero también le permite tener conocimiento sobre las artes mágicas. Entonces ella, cuando empieza a hacer curaciones a sus pacientes, cuando empieza a trabajar en una clínica de psicoanálisis, ve que hay pacientes que llegan con ciertas alteraciones emocionales, con ciertos traumas, con ciertos problemas, con ciertas patologías, vamos a decir, pero ella ve que existe un indicio que no es precisamente lo convencional dentro de la psicología y del psicoanálisis, sino que también hay efectos e indicios esotéricos o ocultos, por ejemplo, la contaminación del mundo astral, la vampirización, ataques psíquicos, como digo, de mentalistas, o la represión incluso de una persona mentalmente. Entonces ella se da cuenta de esto y ve que todas estas supuestas patologías pueden deberse a otros motivos no convencionales, y ahí escribe el libro donde entrega una serie de casos, ¿cierto?, que son bastante interesantes, que podríamos analizar, y que hasta el día de hoy, bueno, sigue ocurriendo, porque obviamente ella hace como una especie, por lo tanto, de una psicología mágica, una psicología transpersonal, podríamos decir, que no solamente se basa en el aspecto materialista, si tú te fijas. Para ir un poco dilucidando justamente lo que tú mencionas, también hacer conjunción con el contexto iniciático de Dion Fortune dentro de lo que mencionas tú, no solamente por el estudio realizado de carácter científico, llamemos científico el contexto racional, o lo que mencionamos como psicología propiamente tal, o psiquiatría dentro del aspecto freudiano propiamente tal de Carl Gustav Jung, que toma ambas corrientes para poder desarrollar su trabajo, sino que también de la iniciación propia de escuelas mágicas, porque tú mencionaste a Alfa Omega, y también la matutina, bueno, el general Golden Dawn, ¿no? Claro, y la Golden Dawn propiamente tal, lo cual nosotros siempre que tomamos o tocamos ¿cómo se llama?, el trabajo de esta orden mágica, no olvidar que dentro de esta propia orden mágica también se inician otros personajes, si pudiésemos llamarlos renombrados dentro del contexto mágico, como el mismo MacGregor Mathers, Brian Stoker, o Aleister Crowley también, el señor Crowley. Entonces Dion Fortune en su trabajo propiamente tal es bastante elocuente referente a
o práctica referente a este trabajo psíquico en sí. Y por ejemplo, dentro de la primera pauta que nos da a entender, nos da a conocer cuáles son en este caso los signos del ataque psíquico. Así que, por ejemplo, eh, tenemos el miedo, la opresión, las pesadillas, las imágenes que puedan venir, la pérdida de energía o cosas por el estilo. Tú, Pascal, directamente que has trabajado con Claro. estas cosas, ¿qué te ha tocado ver de esto, por ejemplo? Sí, ese es un tema interesante, hay varias cosas en realidad, pero para hablar, por ejemplo, de un término general, antes de iniciar un caso, hay que decir que precisamente cuando se inicia un trabajo de magia negra o de brujería, la víctima precisamente se afecta a nivel tal que tiene pesadillas. Es decir, por lo tanto, que está operando la magia en su subconsciente. Es decir, si la persona tiene pesadillas, pero aún no se ha manifestado el mal en su consciente y su vida cotidiana, quiere decir, por lo tanto, que la magia no está operando en su vida cotidiana consciente, aún de manera consciente, digo, sino que está operando de manera subconsciente, es decir, no en la frecuencia cerebral consciente, sino en la frecuencia cerebral de cuando se duerme. Igual hay otros casos de brujería, por ejemplo, que tienen relación a estos síntomas, que son, por ejemplo, la falta de voluntad. La voluntad de la que hablaba Crowley, bueno, efectivamente es muy importante para el ser humano. De hecho, la neurociencia se diferencia del movimiento voluntario a movimientos involuntarios en la idea de ser consciente de lo que uno está haciendo con su cuerpo y cómo está interactuando las sinapsis coherentemente referente a las percepciones que tú, digamos, estás experienciando. Entonces, el tema de la voluntad precisamente genera un estado de conciencia que es muy importante para el individuo, para un ser humano. Bueno, resulta que este estado de conciencia o este estado de voluntad también se ve afectado cuando la persona se ve atacada por una especie de trabajo mágico o brujería o está siendo atacada por una contaminación astral. Hay otras cosas que son más perturbantes. Por ejemplo, una víctima puede perder a sus mascotas o las plantas a su alrededor pierden vida. Eso es muy importante también porque no solamente pesadillas y despertar en la noche sudando helado puede ser un indicio de un ataque, sino que si tú ves que tus mascotas se están muriendo, por ejemplo, o si tú ves que tus plantas también están muriendo, significa que también hay un indicio de un ataque psíquico, vamos a decir. Ahora, en el caso, por ejemplo, de ataques mágicos, por ejemplo, si tú tienes una vinculación con una persona que es ocultista, obviamente si tú tienes un problema con esa persona, incluso subconscientemente el ocultista puede disparar a tu psique, sin que la persona quiera, porque la mayoría de los ocultistas lamentablemente son gente no muy entrenados psicológicamente y emocionalmente. Pero, y aquí está la cosa interesante, es que Dios Fortune se da cuenta a través de sus pacientes de que muchas veces esta gente se ve afectada de manera inconsciente. Entonces, por ejemplo, personas que tienen una relación obsesiva con la otra, es decir, una pareja, por ejemplo, madre-hija o amigos o amigas, pueden perfectamente ser afectadas entre ellas de manera inconsciente, entre ellas se están afectando y ser propias de ser afectadas por un parasitismo entre ellas. Entonces, tú puedes estar siendo víctima de un ataque psíquico y tener síntomas de un ataque psíquico como los que mencioné, pero incluso sin que una persona te esté atacando voluntariamente. Y eso es lo que lleva a pensar a alguna gente que dice que, cuando se habla del vampirismo, por ejemplo, hay gente que dice que la persona que llega sin energía a ti, generalmente incluso se apoya en ti para robarte la energía de manera inconsciente, ¿cierto? O de manera subconsciente. Bueno, esa visión, que es un poco radical, tiene algún sentido en el aspecto que, por ejemplo, Dion Fortune se da cuenta que cuando ella trabaja en la clínica de psicoanálisis, hay pacientes que tienen un problema tan grande a nivel psicológico que ella queda totalmente desgastada de energía. Y de hecho, incluso los aparatos eléctricos de la clínica también pierden su energía, las baterías se desgastan, se descargan. Ese tipo de fenómeno, que lo puede hacer una persona, es decir, descargar una batería o interactuar con un aparato eléctrico, por ejemplo, se relaciona precisamente a la idea de interferir a la otra persona sin la intención, sino que mi propia energía psíquica está afectando el entorno, si tú te fijas. Y esto también se puede dar a nivel colectivo. Por ejemplo, en las mismas órdenes esotéricas hay egregores que generan eso, y precisamente tú puedes estar siendo afectado a nivel subconsciente sin darte cuenta. O también en un entorno, como digo, donde hay un entorno colectivo, donde hay más gente, y tú eres susceptible a esto sin darte cuenta, te afectas. Y luego cuando te alejas de eso, ves que tu vida cambió, que todo fluye. Y eso pasa muchísimo. Sí, para
Sí, Para un poco contextualizar el tema de lo que es el ataque psíquico en sí, sí, que es de mucho renombre también dentro de lo que uno puede pensar del colectivo, sobre todo que está muy de moda esto de la brujería, de los amarres, de las claro. limpiezas, El vudú, por del ejemplo, es algo vudú, común. de las cartas, etcétera. Uno Sí. se mete a Facebook y la publicidad es gigantesca sobre este tema de volver Bueno, al ser hace poco amado, etcétera. hace poco salió un político, ¿no? Claro, Que un político acá en Chile hace poco, ¿cierto? Fue procesado, creo, pero luego cuando lo fueron a buscar a la casa se dieron cuenta que el tipo practicaba magia negra, ¿cierto? Y que a sí. una jueza le había hecho vudú. Y la jueza decían que ahora está en silla de ruedas. Y esa práctica de vudú en todas partes del mundo siempre ha sido muy común. Es un Estábamos tipo de hablando de magia la magia simpática. simpática, ¿cierto? Exactamente, porque se proyecta una imagen, se genera una forma de pensamiento en base a la imagen, que puede ser una prenda o un objeto, que bien Fortuna habla de eso, y se magnetiza, mediante la forma de pensamiento, y mediante el ritual mágico, se magnetiza el objeto, y a modo de proyección opera la magia simpática, por lo tanto, reflejando a la persona en el mundo astral. Y así opera la magia vudú y la magia simpática cuando se quiere atacar a alguien, por ejemplo. Entonces eso siempre ha sido muy común, de hecho en Chile, en Brasil, en México sobre todo, se hace muchísimo, y en África, bueno, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es ya el ataque psíquico en sí, de la proyección del cuerpo etérico que genera el atacante directamente, Dion Fortune dentro de su libro menciona la transformación o la creación, en este caso, de una especie de lobo. Una especie de egregor que tiene la capacidad o la voluntad propiamente tal de atacar a X víctima, no obstante que en alguna oportunidad no lo puede dominar, lo tiene que hacer desaparecer. Cuando hablamos de esta especie de trabajo en sí de egregor o de una proyección más allá del cuerpo real físico, como el cuerpo etérico, hablamos de un trabajo que tiene que ser bajo voluntad, tú lo mencionaste, ¿cierto? Que tiene que ser bajo voluntad, pero muchas veces caemos o se cae en el concepto de poder, este famoso mal de ojos que vemos por ahí, que se tiran malas vibras o cosas por el estilo, lo cual termina siendo energía. Eh, y en el mundo estamos llenos de eso. La pregunta Sí. justamente va relacionada con esto. ¿Qué hace la gente generalmente o el común denominador de la gente cuando se ve atacada por este tipo valga la redundancia, ataque psíquico? Porque generalmente recurren a verse el tarot, a Claro, poder buscar una especie de limpieza, en buscar una respuesta, en la digamos. meditación y otras cosas más, pero Mm. también dentro de lo que menciona Dion Fortuny, y tiempo atrás también lo vimos con don Fernando Laredo, un saludo para él, referente al tema de exorcismo, muchas veces terminan siendo cosas de carácter física, por eso cuando abrimos el Sí. programa mencionamos que antes o para poder objetivizar esto, coma sano, no se drogue, trate de alejarse de las personas que efectivamente le hacen mal y cosas por el estilo, porque Mm. su problema quizás pasa por un tema de carácter físico, ¿no es así? Bueno, en realidad sí, para profundizar un poco en eso, es cierto que puede ocurrir de que haya un egregor, un ambiente, una mala vibra, como se dice, y la idea sería como consejo que anden con personas o que interactúen con personas las cuales afecten la realidad de una manera positiva, no negativa. En ese sentido, tú puedes, como digo, estar afectado por un ambiente energético que hace que se doblegue tu voluntad o que no pienses bien, es decir, que el mundo astral domine. Por lo tanto, que la sombra domine el mundo de la sombra y no haya una claridad, por ejemplo, en la conciencia, en los pensamientos, no haya una claridad emocional, una estabilidad emocional, no haya, por ejemplo, una energía vital, una energía anímica, como debería tener una persona sana. Es decir, hay mucha gente que le pasan cosas y no sabe por qué le pasan. Entonces, esa ignorancia de la cual tú estabas hablando lleva, ¿cierto?, a que, como te digo, uno puede ver casos de todo tipo en el tarot, es decir, hay cosas de todo, pero efectivamente es cierto que hay casos donde llegan ciertas personas que tienen algunos conflictos y que a veces esos conflictos son más simples de lo que uno piensa, es decir, a lo mejor hay una persona que está afectando de manera negativa y tú no te estás dando cuenta y tú te separas de esa persona y tu vida completamente cambia, todo fluye,
empiezan a salirte los proyectos, todo resulta, eso es, pero muy común. Ahora, para no pensar que la otra persona es alguien cruel, ¿cierto? Alguien que quiere dominar, no, esto ocurre a nivel subconsciente. La psique interactúa con la otra a través de una serie de lenguajes, no solamente el lenguaje del intelecto de la palabra, sino que también hay lenguaje emocional, etcétera. Entonces todos llevamos un motor de información adentro de nosotros, y cuando interactuamos con los otros, esto choca, es como una especie de reacción química, si tú te fijas. Y también ocurre de que yo puedo estar cargado con una corriente energética, que esto tiene que ver con mi ánimo y todo, mi aura, mi cuerpo etérico, todo eso, y puedo afectar a la otra persona sin darme cuenta, solamente por mi carga energética. Entonces eso es lo que se dice, que la gente anda de mala, ¿cierto? Contagia a la otra. Bueno, todos esos casos son indicios de una especie de vampirismo a nivel subconsciente, no voluntario, digamos. Pero si tú me dejas profundizar, no sé si... Sí, adelante, si usted le invitaba... Bueno, hay otra cosa que es el tema de la proyección astral, que obviamente es muy interesante, que el tema tiene que ver con el vampirismo. ¿Por qué? Ahora lo explico. Porque en la proyección astral uno puede proyectarse y drenar otro cuerpo, que se llama drenaje astral. Uno puede drenar energéticamente a la persona. Entonces, en la literatura ocultista hay una serie de prácticas que te enseñan a proyectarte astralmente en otro punto de distancia, en otro lugar, y drenar precisamente la energía de la persona hasta el punto de que la persona puede caer en anemia. La anemia está muy relacionada a la depresión. Entonces, los casos de vampirismo, precisamente como tú bien dices, pueden estar relacionados más a una proyección astral que a esta cosa de Drácula, ¿cierto? Que es como la cultura pop sobre los vampiros. Entonces la proyección astral precisamente, claro, está relacionada a un tipo de drenaje astral, el cual yo me puedo proyectar y vampirizar a otra a nivel astral. Pero también hay otros vampiros que menciona John Fortune, que hace referencia sobre unos Verberlangs. Los Verberlangs son unas criaturas astrales como ghouls, que estarían en las islas Filipinas, las cuales cuando huelen a las personas, sienten olor a carne, dicen, o sea, salen de su cuerpo físico, entran al cuerpo astral, entran en trance, caen en trance, y salen al astral y entran a las casas, e incluso esto se ve, hay gente que dice que ve estas cosas, como vuelan, ¿cierto?, estas criaturas, entran a las casas y drenan a las personas. Supuestamente hay relatos donde dice que hay gente que efectivamente ha visto entrar estos ghouls a las casas, y que luego han entrado a las casas y la gente está completamente muerta, con ciertas mordeduras extrañas, por ejemplo. Eso tendría relación, por ejemplo, el tema de los chupacabras, por ejemplo. Y me parece que efectivamente hay algo que ahí está poco explorado, precisamente porque este tipo de fenómenos se dan en el mundo astral, no en el mundo físico, y mediante el mundo astral se interactúa con la persona a nivel físico. Por eso que yo creo